Buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de valoración antropométrica. Entonces, empezamos con conceptos básicos. Entonces, se define la antropometría o la cineantropometría. Se define como el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, además de funciones generales del organismo. El objetivo principal es describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. En nuestro caso, nos va a interesar esa actividad física como el trabajo. Ahora bien, la antropometría tiene cuatro pilares básicos. La primera es las medidas corporales, el segundo es el estudio del somatotipo. Necesito que, por favor, investiguen qué es el somatotipo. En el foro de interacción hay una pregunta con relación a esto. El otro pilar es el estudio de la proporcionalidad y el último pilar es el estudio de la composición corporal. Ahora bien, en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo y de la ergonomía, tenemos que la antropometría permite establecer algunos métodos y variables que unen los objetivos de diferentes campos de aplicación para caracterizar las relaciones espaciales y cómo determinan en la salud y la seguridad en el trabajo. Específicamente, la ergonomía utiliza los datos antropométricos para diseñar espacios de trabajo, herramientas, equipos de seguridad y protección personal, además de estar considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo, sobre todo individualizadamente. Los estudios antropométricos deben referirse a una población específica. No puede extrapolarse, no es lo mismo hacer un estudio antropométrico en Estados Unidos, que es lo que pasa, y traer esas medidas y esos aparatos a Colombia, porque no van a servir, no somos iguales, tenemos, por nuestra genética, tenemos medidas antropométricas muy diferentes. Si acaso nosotros nos alcanzamos a parecer o somos los equipos que más se acercan a nosotros serían los equipos de los asiáticos, ya que compartimos cierta composición corporal muy similar. Estas características poblacionales son fundamentales para la toma de decisiones adecuadas en relación con los parámetros para el diseño del sistema de trabajo ergonómico, un sistema de trabajo, se puede decir, saludable. El adecuado diseño de los sistemas de trabajo permite, entonces, optimizar el desempeño durante la ejecución del trabajo, evitando fatigas y una posterior lesión, logrando mejorar la calidad de vida para el trabajador y contribuye a aumentar la productividad de la empresa. Ahora bien, con el fin de que la información que nosotros tomemos en una antropometría sea válida para el desarrollo científico, debe utilizarse las metodologías y técnicas adecuadas planteadas por diferentes autores e instituciones. Actualmente, em, la institución que manda en medidas antropométricas es la International Society for the Advance of Anthropometry, que es con sus siglas en inglés ISAC. Em, Hay que prestarle atención a la ISAC. Para tomar medidas, ellos certifican del nivel del 1 al 3, siendo el nivel 1 el más básico. Son capacitaciones rigurosas, prácticas. Eventualmente, pues les voy a dejar algunos videos muy útiles para que ustedes aprendan un poco más a tomar los puntos anatómicos y a tomar las medidas. Lo que vamos a hacer en esta presentación es enfocarnos más hacia esas medidas que se utilizan en el trabajo, pero nosotros vamos a enfocarnos en la parte práctica basándonos en la ISAC. Hay condiciones generales para garantizar la calidad del proceso de tomas de medidas antropométricas. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones. Las primeras son los requisitos generales para realizar mediciones antropométricas. Entonces eso nos va a conceder tanto a la persona a la que le vamos a hacer, como a nosotros, como a la empresa. Entonces, primero hay que explicar los detalles de las mediciones y el objetivo de cada estudio o de usted para qué va a hacer esas mediciones. Se debe firmar siempre un consentimiento informado antes de tener cualquier contacto con el paciente, siempre
un consentimiento informado para librarnos de cualquier demanda, de cualquier malestar posterior. Se debe hacer un examen físico general para determinar algunas condiciones que introduzcan variación en la medición. Por ejemplo, edema, que es una inflamación de pronto de las extremidades, o una falta de algún segmento corporal, puede ser alguna amputación de pierna, de brazo, de dedos, que es muy común en los trabajos. El lugar donde se realizan las mediciones debe ser, pues, dar una privacidad al usuario, además tener unas condiciones ambientales confortables como son la iluminación, la temperatura y una ventilación adecuada. La idea es que la persona se sienta cómoda, se sienta confortable en ese medio, ni muy caliente, ni muy frío, con olores, preferiblemente que no hayan olores, neutros. Es conveniente poder contar con la colaboración de un ayudante cuando sea posible para que anote las medidas en la ficha antropométrica o en el cuadro que nosotros diseñemos y él pueda establecer como un control de calidad. Se debe procurar realizar las medidas en ayuno por lo menos unas 8 horas y tratar de hacerlo siempre igual. Si lo vamos a repetir, siempre con el mismo número de horas de ayuno. Em, Debe evitarse la espera innecesaria a la persona porque pues lo va a cargar de ansiedad, lo va a cargar de malestar, además lo vamos a tocar, entonces esto pueda que moleste a la persona. Lo mejor es que sea cuando lo citemos, casi que inmediatamente llega, tomarlo y hacer las medidas lo más rápido posible. En estudios con medición de larga duración se tendrá en cuenta la hora del día en que se toman las medidas. Listo, hay que ser consciente de que las personas tienen compromisos, tienen que ir a almorzar, entonces hay que estar, se puede decir, en concordancia con los diferentes horarios y obligaciones de la persona. Los cambios de posición no se deben realizar con brusquedad, deben ser siempre primero hacer una orden verbal, luego mostrarle el movimiento y si es necesario, pues con la colaboración de la persona o hacer el cambio de posición y con su autorización. Ahora bien, los requisitos que estarán para la persona a la que se le realizan las medidas antropométricas, entonces debe vestir ropa ligera, preferiblemente en los hombres solo una pantaloneta, en las mujeres se les pide que vayan con un traje de baño de 2 piezas, eh, algo que no dificulte, se puede decir, las posiciones y los movimientos necesarios para realizar las mediciones. Igual, como estamos viendo, el cuerpo, lo ideal es que esté lo más descubierto posible. No se debe portar accesorios que entorpezcan la medición, por ejemplo, llaves o relojes, manillas, anillos, cadenas, etcétera. No se deben portar zapatos, lo preferible es que estén descalzos. Ahora bien, los requisitos que tendremos nosotros, las personas que vamos a realizar las medidas. Entonces, se debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos sobre antropometría en general y sobre las mediciones antropométricas que se realizarán. Obviamente, siempre guardar distancia prudencial con respecto a la persona. No tenemos que acercarnos mucho, hay que tratar de eh, mantener la mayor distancia posible, pero que nos permita tomar las medidas. Los requisitos relacionados con la medición antropométrica. Entonces tenemos que por convención internacional y por el ISAC, todas las medidas se van a realizar en el lado derecho del cuerpo. Obviamente pueden tener algunas variaciones si la persona tiene amputación o algo así, pero si no es así, siempre en el lado derecho de las mediciones. En el trabajo que tienen en la actividad que les dejé en el aula virtual, por favor, las mediciones solo por el lado derecho. Antes de comenzar la marcación, se debe usar, esa marcación se hace con un lápiz demográfico. Si no hay lápiz demográfico, pues un lápiz de ojos es suficiente. Los puntos anatómicos que servirán para referenciar la toma posterior de las medidas. Entonces, con ese lápiz anatómico o con ese lápiz de ojo, ubican las zonas anatómicas que se necesitan. En el video que les voy a dejar está muy bien explicado, sobre todo en la parte uno de esto de las marcaciones. Eh, Hay que tratar de siempre llevar una secuencia al hacer la marcación, porque posiblemente se nos pase una. Entonces hay que tratar siempre de llevar un orden, empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La idea es siempre llevar un orden para lo que les digo, no, que no se nos pase ninguna medición. Las técnicas
y las anotaciones deben ser homogéneas en todas las personas a las que vayamos a realizar las mediciones, por lo que se recomienda el número menor de personas para realizar mediciones. Entonces, lo ideal es que siempre mantengamos el mismo protocolo, siempre empecemos igual, si vamos a hacer algunas mediciones a un grupo grande de trabajadores. ¿Para qué? Para que haya menos sesgos. Ahora bien, la posición anatómica para realizar las mediciones antropométricas. Entonces, la persona tiene que estar en bipedestación, una postura erguida, recta, la vista al frente, con la cabeza y los ojos dirigidos hacia el punto de fijación, las extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo, con los dedos extendidos, apoyando el peso del cuerpo por igual en las dos extremidades inferiores, con los talones juntos formando un ángulo de 45 grados. Esta posición, las palmas de las manos se colocan ligeramente en la parte lateral de los muslos. Esto, a diferencia de la posición anatómica normal que conocemos todos, en la cual las palmas van hacia adelante. Aquí las palmas van hacia el muslo. ¿Por qué? Para pues procurar la comodidad de la persona, ya que son medidas un poco, no son largas, pero sí llevan un poco de tiempo. Entonces, si la persona está siempre con la palma hacia el frente, pues va a estar cansada al final. Ahora bien, vamos a empezar con algunas de las medidas antropométricas que se utilizan más en el ambiente laboral. Algunas de acá aparecen en el ISAC. En el ISAC más o menos se toman unas ocho longitudes, unas 5 o 6 perímetros. Aquí van a haber bastantes. La idea es que conozcamos todas las que se pueden tomar, algunas de las indicaciones, pero lo que les digo, por ahora vamos a quedarnos en la parte práctica con el ISAC. Bien, lo primero que se debe tomar es el peso corporal, que se define como una fuerza. Saben que el peso es un vector con dirección y magnitud. Entonces es una fuerza con la cual el cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, en este caso sería la báscula o el piso. ¿Y por qué se origina ese peso? Por la fuerza de aceleración que tiene el cuerpo. El instrumento, preferir una báscula muy bien calibrada. Las unidades que tendremos serán kilogramos. Eh, Se debe decir que la persona mira al frente, una bipedestación tranquila, con los pies equidistantes. Se puede decir que la misma posición que estaba al inicio descrita, que es como una posición de atención antropométrica. Em, Eso se utiliza para que en el trabajo, pues la aplicación es pues una descripción general del cuerpo, valorar la nutrición, puede decir que el tamaño de la ropa, de los equipos de protección personal y también la distribución del puesto de trabajo. Ahora bien, la altura del cuerpo. Entonces se define como la distancia vertical desde la horizontal. Espérense, pongo. Entonces es la distancia desde la horizontal, que en este caso sería el piso, hasta el vértex, que el vértex es la parte más superior de la cabeza del cráneo. Entonces hasta arriba. El instrumento aquí dicen que es un antropómetro. Realmente es una tabla, ¿sí? Vertical, que tiene otra tablita horizontal, la cual puede subir y bajar. Nosotros lo podemos realizar con un metro, lo pegamos a la pared, tomamos la medida y con ayuda de una escuadra tomamos la medida hasta el vértex. Las unidades, preferible tenerlas en centímetros. Igual la persona se le dice que se quite los zapatos, recuerden que lo ideal es que esté siempre sin zapatos, y tome la posición de atención antropométrica, que es la primera que les decía al inicio. Igual esto sirve para diseñar la ropa, los equipos de protección, diseñar el puesto de trabajo y pues sobre todo en las distancias verticales de los lugares de trabajo. Obviamente también para sillas, para camas, en el caso de que sean trabajos extensos en horarios. Otro importante es la altura del ojo. Entonces, importante, ¿por qué? Porque el trabajador va a tener a esa altura todo lo que va a detectar con mayor facilidad, las marcaciones de seguridad, de peligro, entonces tiene que estar a esa altura, es importante saberlo para poderlo ubicar de la mejor forma posible. Entonces se define como la distancia vertical desde la horizontal, recuerde que la horizontal sería el piso, hasta el ángulo externo del ojo. Se puede decir que es
la comesura donde empieza el ojo, ahí se debe marcar. Igual, lo ideal es el antropómetro porque nos ayuda a mantener siempre el ángulo recto. El momento que no lo tengamos, se puede hacer contra la pared y apoyar aquí una escuadra, la cual nos va a mantener el ángulo recto y nos va a dar una medición mucho más fiable. Igual se debe mantener la postura antropométrica, palmas hacia el muslo. Igual se utiliza para determinar los lugares de trabajo, para diseñarlos. Igual equipos de protección también son importantes. Esta medida es importante para eso. Otra de las alturas es la altura del hombro. Entonces igual se define como la distancia desde el piso hasta el acromion. Acuérdense que el acromion es ese huesito que sobresale en el hombro, el más protuberante superiormente. Ese sería uno de los puntos anatómicos a tener en cuenta al tomar esta medida. Igual las unidades de medida serán en centímetros. Se le pide a la persona que tome la posición de atención antropométrica, que es la que está descrita inicialmente, y aquí se las vuelvo a describir. Y la aplicación es lo mismo, obviamente para hacer equipos de protección personal, para diseñar los espacios de trabajo, sobre todo en las dimensiones verticales. Altura hasta el codo, igual, entonces distancia entre la horizontal, que es el piso, y vamos a ir hasta la depresión del codo, donde la articulación del húmero se une con la articulación del radio. Entonces, si ustedes palpan la articulación del hombro, del codo, hay un espacio pequeño entre dos protuberancias. La primera sería la del fémur, la más superior, y la otra que está es la del radio. Entonces, ese huequito que hay entre esos dos huesos sería hasta donde llevaríamos la medición. Igual, unidades de medida centímetros, se mantiene la misma posición de atención antropométrica, y igual sirve para la diseño de puestos de trabajo cuando son de pie y equipos de protección personal. La altura hasta la cadera, nuevamente, posición inicial de atención antropométrica, se toma la horizontal, que es el piso, y esta vez se va a ir hasta el nivel de la cadera. ¿Cuál sería el nivel de la cadera? Sería donde está el trocánter mayor. Entonces el trocánter mayor, la cabeza del fémur, ¿perfecto? Hasta ahí iría, hasta donde termina la cadera del fémur. Una forma fácil de hacerlo o de ubicarlo es poner la punta del pie en el piso de la que vamos a evaluar, solo la punta y hacer que rote moviendo el talón de un lado al otro y ahí saber que salta. Si ponen la mano sobre su cadera y giran la pierna con la punta del pie en el piso, van a ver que alcanza a sentirse cómo salta la cabeza del fémur. Igual, nuevamente, mantener todas las unidades en centímetros, mantener la postura de atención antropométrica. La altura hasta el glúteo, entonces se define como el punto inicial sería el piso y el otro sería el pliegue glúteo, que es ese pliegue donde termina el glúteo. Entonces, donde empieza el muslo y donde termina el glúteo, ahí siempre se alcanza a ver un pliegue muy marcado. Igual, mantener la posición antropométrica de atención. Ahora vamos con la altura hasta la muñeca, nuevamente igual, punto inicial la horizontal del piso, y esta vez vamos a ir hasta la muñeca. Aquí la muñeca se toma como el primer pliegue que se forma en la muñeca. Si la ponemos en posición supina, que es con la palma hacia arriba, vemos que la muñeca o la mano termina con diferentes pliegues. Entonces, ese es el primer pliegue, tomaría hasta ahí. Igual, misma posición. Esta vez se giraría las manos un poco hacia el frente para facilitar la medida. Otra medida importante es la altura hasta el tercer dedo. Entonces, nuevamente, distancia vertical. Y esta vez iría con las manos, con los dedos extendidos hasta el tercer dedo, que regularmente es el dedo más largo.
Una de las más importantes es la anchura lateral de brazos, que muchas veces se le conoce como envergadura. Entonces se define como la distancia horizontal entre las puntas o los pulpejos de los dedos. Igual siempre se debe tener en cuenta que se toma el más largo, que es el tercer dedo. Entonces sería del tercer dedo de la mano izquierda al tercer dedo de la mano derecha. Esa sería la envergadura o la anchura lateral de los brazos. Mantener entonces aquí la posición pues cambia más o menos, los miembros inferiores quedan igual, el- los miembros superiores a los lados del cuerpo, las palmas y los dedos de las manos rectos, extendidos hacia abajo, mirando hacia el frente y con el peso distribuido equitativamente sobre los pies. Importante que esta se utiliza para, pues, en general para mirar el tamaño del cuerpo, diseñar los equipos de protección personal y diseñar los espacios, sobre todo en las dimensiones horizontales. Ahora bien, tenemos otra medida muy parecida, que es la anchura de los codos. Entonces, va a ser la distancia horizontal entre los codos flexionados con las manos al centro del pecho, uniendo las puntas de los pulpejos. Igual se toma solo el tercer dedo. Entonces, juntan los dedos, los tercer dedos de cada mano, doblan los codos a la altura, las manos quedan a la altura del pecho. Esa sería la posición. Entonces, desde allí se toma la medida entre codo y codo. Otra medida es la largura del brazo desde la vertical. Entonces se ubica a la persona contra una pared para facilitar la medida. Desde ahí, y nuevamente se toma el tercer dedo como punto anatómico y se hace la medición. Entonces miramos la determinación. Entonces ligeramente recargado hacia la pared, hombros contra la pared y el miembro superior derecho extendido horizontalmente hacia el frente. La anchura de los hombros, entonces la distancia horizontal entre los hombros, que sería la máxima protuberancia del deltoides. Aquí va a depender mucho del desarrollo muscular de cada persona, entonces mirar cuál es la protuberancia más grande del deltoides del hombro, del músculo que recubre el hombro, tomar esas medidas, no hacer mucha presión, porque la idea es que estas medidas son para diseñar. Entonces, si el modo que hacemos mucha presión sobre el punto de medida, vamos a perder algunos centímetros o milímetros que van a ser importantes al momento de la comodidad del trabajador. Ahora bien, hay otras medidas que son circunferencias. Se utiliza la circunferencia del cuello, que sería como la máxima circunferencia del cuello, incluyendo el cartílago tiroides, tiroideo o cricoides. ¿M? Ese es lo que conocemos como la manzana de Adán. Aquí se utilizará una cinta métrica, igual se toma en centímetros. La persona va a estar mirando hacia el frente, bipestación, igual, acuérdese, posición de atención antropométrica. También se toma la circunferencia del pecho, que se define como la circunferencia máxima del pecho. Normalmente en las mujeres es a nivel de la cuarta costilla del espacio, a nivel del cuarto espacio intercostal del externo. Entonces se empieza a contar las costillas y vas bajando hasta sentir el cuarto espacio donde no hay costilla. Ahí se toma la circunferencia del pecho. Igual se mantiene la postura de atención antropométrica. Otras circunferencias importantes son la de cintura y la de cadera. Entonces, la de cintura es la máxima circunferencia. Entonces, uno debe ir buscando, tomando varias medidas hasta que encuentre la mayor. Una línea horizontal en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca. Acuérdense, la cresta ilíaca es el hueso que está por arriba de la cadera y la última costilla, pues ustedes la palpan y alcanzan a llegar. Ahí esa medida se busca la mayor, se puede decir que es la circunferencia más con más magnitud de la cintura. En la cadera es la máxima circunferencia de la cadera, entonces es una línea horizontal a nivel de la máxima protuberancia posterior de los glúteos. Más o menos casi siempre son por
unos 5 centímetros por debajo de la cintura, pero les recomiendo que siempre busquen la mayor longitud o el mayor perímetro de circunferencia del glúteo. Estas medidas es mejor realizarlas lateralmente. Es incómodo si las hacemos de frente al paciente. Usarlas lateral. También encontramos la circunferencia de la cabeza, que es la máxima circunferencia de la cabeza, tomando una línea horizontal a nivel del occipucio y por encima de las cejas. El occipucio, si tocan su cabeza en la parte más posterior, van a encontrar una protuberancia que es muy marcada. Ese es el occipucio. Entonces la idea es pasar por ese punto y proyectar esa línea hasta encima de las cejas, tomar la medida. Hay otras medidas que pues no les vamos a hacer énfasis, pero son importantes para el diseño de equipos y el lugar de trabajo. Entonces, la anchura de los oídos, entonces la longitud de oído a oído, la anchura de la cara, desde cigomático a cigomático o de pómulo a pómulo, la anchura de la cabeza, entonces lateral, de parietal a parietal, la anchura o la largura de la cabeza, que sería desde el hueso frontal hasta el hueso occipital, hasta la protuberancia del occipucio. Ahora vamos con las medidas relacionadas específicamente para mano. Importante para trabajos de mucha motricidad fina o para carpinteros o para personas que manejan máquinas. Es importante tener este tipo de medidas o simplemente para el diseño de equipos de protección personal. Tenemos que para las manos se manejan 4 medidas específicas. La primera es la longitud de la mano, entonces es la distancia vertical desde la base de la mano, que es el primer pliegue de la muñeca, ¿se acuerdan que les decía anteriormente? Hasta el punto o la punta del tercer dedo. La otra es el largo de la palma de la mano, entonces sería distancia vertical desde la base de la mano, recuerden el primer pliegue que se forma en la muñeca, hasta la base del tercer dedo, ya sería hasta donde empieza la falange, la primera falange. Aquí está cada una de sus imágenes. ¿Mm? La anchura o el ancho de la palma de la mano, pues es la distancia horizontal desde el borde externo lateral, que sería la región hipotenar. Entonces la hipotenar es esta zona que va a dar con el quinto dedo, que es el meñique, hasta el borde lateral del segundo dedo, que es el índice, a nivel del nudillo. ¿Listo? La idea es tomar la parte más ancha, de nudillo a nudillo, se podría decir de eso, del quinto dedo y del segundo dedo, del meñique al índice. La región hipotenar, qué pena, la región tenar, recuerden que es esta que está dando hacia en la parte, en la palma, junto al dedo pulgar o al quinto dedo, o al, pena, al primer dedo. Otra medida importante es el diámetro del agarre de la mano. Entonces, para diseñar palancas, para diseñar mangos, para diseñar barandas, es fundamental. Entonces, es el diámetro interno que se puede asir o coger con el dedo pulgar y el dedo medio, nuevamente, acuérdense, principal punto de referencia en la mano y en muchas otras medidas el tercer dedo, que sería el nivel más ancho que se puede tomar. Entonces, cuando el dedo pulgar y el tercer dedo se tocan, ese sería nuestro diámetro de agarre. Ahí se debe tomar el diámetro. Ahora bien, hay otras medidas que se utilizan en sedente o que se deben tener en cuenta en sedente. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades laborales actuales se desarrollan en esta posición, en posición sentada. Entonces vamos a ver algunas. Entonces está a la altura de la cabeza sentado. De definición, nuevamente, distancia entre la horizontal, que en este caso sería el asiento, y hasta el vértex, que ya saben, es la parte más superior y prominente de la cabeza. Eh, Unidades en centímetros, la persona debe estar en posición sedente, recta, mirando hacia el frente, con rodillas y tobillos el ángulo recto. Esto quiere decir
que se debe tomar o se debe tener posibilidad de tener una silla graduable, si es posible, si son varias personas, y que puedan mantener siempre ángulos rectos. ¿A qué se refiere esto? A 90 grados en rodilla, 90 grados en cadera, 90 grados en tobillo. Otra parecida, igual, altura del hombro sentado, entonces igual, posición cero, la base de la silla. Aquí nuevamente es la parte superior y más alta del hombro, que es el acromion, es el hueso más prominente del hombro, en la parte superior. Vamos con la altura del codo, nuevamente, posición cero, el asiento, esa distancia, desde la distancia vertical, va a ser desde el asiento hasta la depresión del codo, donde se articulan los huesos del brazo y antebrazo. Entonces ese sería el codo, el olecranon, el codo. Nuevamente mantener las medidas en centímetros. La persona debe estar sentada, igual recta, mirando al frente. Acuérdense de los ángulos rectos de miembro inferior. El brazo debe estar colgado, relajado, y el antebrazo y la mano extendidas en forma horizontal hacia adelante con una flexión de codo de 90 grados. Importante, esta medida se utiliza mucho para diseñar los descansabrazos en las sillas o en los puestos de trabajo. Otra de las medidas importantes es la altura del cuerpo sentado. Entonces se va a definir como la distancia desde el piso hasta el vértex. Acuérdense, la persona igual, posición frente, recta, mirando, y los ángulos rectos en el miembro inferior. Otras medidas excedentes, entonces son varias, dependiendo para lo que vayamos a hacer, no es necesario que siempre tomemos todas. Podemos hacer un análisis del trabajo y mirar y escoger, hacer una selección de qué medidas nos van a ser útiles y no saturar a la persona de tantas medidas. Siempre utilizar las medidas que sean necesarias nomás. Encontramos altura del muslo, altura de los dedos, largura del muslo, largura de la rodilla, altura del glúteo, altura de la rodilla, altura de la rodilla y largura de la rodilla son diferentes, altura del muslo y largura del brazo. Si bien aquí están acomodadas en ese orden, esa sería la altura del muslo sentado, esta sería la longitud, largura de la rodilla, esta sería la altura del glúteo y la última sería la longitud o la largura del brazo y la mano. Todo esto, esta información la pueden ampliar también está dentro de la carpeta de material complementario en PDF, donde está explicada cada una de las medidas. Importante también sentado tomar la anchura de la espalda, que sería la distancia horizontal entre los puntos más laterales de los brazos, ya saben, es la máxima protuberancia del músculo deltoides de los miembros superiores. Entonces la idea es que primero se extiende hacia el frente los brazos y desde ahí se toma la medida horizontal. La altura de la cadera sentado, entonces es la distancia horizontal entre los puntos más laterales de la cadera. Ahora bien, también hay algunas medidas importantes para pies. Entonces tenemos la longitud del pie, que es la distancia horizontal desde el talón a la punta del dedo más prominente del dedo. Normalmente puede ser el primero o el segundo dedo. La altura del pie, la distancia vertical desde la horizontal, acuérdense que esa distancia horizontal es el piso en casi todas las medidas, hasta la parte más alta del dorso del pie, que sería el empeine. La anchura del pie es la distancia horizontal entre los laterales del pie. Recordar siempre buscar la porción más ancha, hacer varias medidas y encontrar la porción que nos dé el mayor número. Ahora bien, hay otras medidas con las cuales se debe contar con un instrumento especial, pues no es muy caro. Lo utilizan muchísimo, sobre todo las nutricionistas, para hacer valoración de composición corporal.
También el deporte se utiliza bastante para ver cambios en composición corporal, sobre todo en porcentaje graso, porcentaje magro. En el trabajo se utiliza también para ver, pues primero la situación inicial de la persona, también se puede decir, apta para cierto tipo de trabajos. Y pues la idea es que no nos la aprendamos porque pues realmente no vamos a tener mucho contacto con esto y lo mejor es que este tipo de medidas las haga siempre un nutricionista. Obviamente nosotros tenemos que estar en la capacidad de realizarlas o de conocerlas. Igual se necesita de mucha experiencia y práctica para llegar a ser un buen medidor de medidas antropométricas. Entonces, este aparato que está acá es un plicómetro. La idea es como una pinza, ¿m? Que va a tomar el grosor de lo que vayamos a medir y todo lo registra en un reloj o en una especie sí, de reloj que te dice en milímetros eh, la anchura o el grosor del pliegue. Entonces, esos pliegues subcutáneos valoran la cantidad de tejido adiposo. Eh, Se mide una zona determinada, el espesor del pliegue de la piel, es decir, una doble capa de piel y tejido adiposo entre ellas. Obviamente se debe evitar coger el músculo, solo se debe coger con los dedos. Por favor, traten de realizarlo en su casa. Cogen su piel y jalan sin coger el músculo. Ese sería el pliegue subcutáneo. Entonces, coger parte de piel, como lo ven aquí en la imagen, y la grasa que queda entre ellas, evitando siempre el músculo. Como les decía, aquí las medidas se hacen en milímetros porque son muy pequeñas. Tenemos diferentes tipos de pliegues. En la imagen de la derecha pues van a ver dónde se ubican. Luego nuevamente en los videos que les voy a mandar está más especificada cada una de estas medidas. Está el pliegue bicipital, que se sitúa en la parte anterior del brazo. Está el pliegue tricipital, ese es el bicipital, el uno. El tricipital. Todas esas medidas se hacen a partir de la medición que se hace inicialmente. Lo van a ver en el video de la parte uno que les envié. Está el pliegue subescapular, que sería el 3. El pliegue supraespinal, que sería el 4. El pliegue del muslo, el pliegue abdominal, el pliegue pectoral, el pliegue iliocrestal, y el pliegue de la pierna. Este pliegue se toma internamente. Si la imagen tiene un error, se toma internamente. Aquí están los links de los videos. De todos modos, yo los subí a los materiales complementarios de este módulo. Entonces, por favor, véanlo a conciencia, vean uno por uno. Hagan mucho énfasis en la parte, en el primer video, que es de marcación, en el segundo, que es de longitudes y perímetros, y en el cuarto, qué pena, entonces somos longitudes y perímetros, y se me escapa el cuarto, pero entonces ahí en la tarea está completamente explicado. Bueno, muchas gracias por su atención.